Gracias por seguir con nosotros. Es tiempo de hacer contacto con Junior Ramírez, que está directamente en el hospital Robert Reed Cabral, que nos tiene un reporte desde ese lugar. Adelante, Junior. Gracias, buenos días, Germán, buenos días, Ediferli, a todo el público televidente del día. Ahora estamos en el hospital infantil Dr. Robert Reed Cabral y aquí estoy con su director, el doctor Clemente Terrero, quien nos va a dar un pormenorizado de cuál es la situación del COVID aquí en este centro de salud. Doctor, buenos días, estamos en vivo para el día del Telesistema Canal 11. Buenos días, buenos días. ¿Cuál es la situación, doctor, que se presenta aquí en el Robert Reed Cabral con el COVID-19? Bueno, estamos prácticamente a casa llena. El hospital tiene 10 camas de internamiento. Hasta el día de ayer tenemos 7 camas. Generalmente los internamientos por medio antes oscilaban entre 3 a 4. Ya entonces tenemos ingresado 7 pacientes el día de ayer y no sabemos si en la noche llegó algún caso, todavía no tenemos reporte de la entrega de guardia. Es decir, que realmente ha habido un incremento en el número de ingresos en el hospital. Usted como infectólogo, doctor, ¿cómo usted describe la situación que está pasando en el Gran Santo Domingo ante el aumento vertiginoso de los casos? No, la situación es bastante delicada. Hemos estado observando en todos los hospitales públicos con áreas de COVID. Los distritos nacionales están prácticamente colapsados, las emergencias llenas, las unidades de cuidados intensivos llenas y también hemos visto que la ocupación de camas es bastante elevada. La situación es delicada, es una situación que hay que prestar atención y creo que en ese sentido se están creando, se están haciendo intervenciones, se están haciendo algunas planificaciones y estrategias para enfrentar la nueva situación del COVID, este nuevo rebrote, el cual nosotros habíamos pronosticado que se podía producir. Nos gustaría interactuar con Edith, con Germán, que está en el estudio. Buenos días, chicos. ¿Alguna pregunta para el doctor Terrero? Sí, muy buenos días. Los pacientes infantiles aquejados de COVID, ayer nos contaban de un bebé recién nacido con apenas 20 días que dio positivo. ¿Qué pasa con estos? ¿Qué tantos casos tiene de recién nacidos, las edades de esos niños y cómo evolucionan los infantes cuando se ven aquejados de COVID, cuando requieren atención sanitaria? Claro que sí, doctor. Nos apunta Edith sobre un menor de apenas 20 días que las edades de estos menores y cómo reaccionan ellos ante este virus. No tenemos menores de 20 días. Recién nacidos no lo estamos recibiendo en el hospital, no tenemos la logística, no tenemos el área apropiada para manejar esos pacientes. Sí nos refirieron un paciente, o querían referir un paciente y lo referimos inmediatamente al Marcelino de Santana, un menor que reciba a ingresar aquí. La reacción de los menores hasta el virus del coronavirus. Bueno, uno sabe que la enfermedad es menos intensa, los jóvenes pueden manejar mejor este virus, sin embargo, con ocasiones ocurren casos delicados. Tenemos un paciente aquí procedente de Barahona también, en condiciones bastante delicadas, que ha tenido contacto manejado de forma intensa, un seguimiento continuo y prevenciones oportunas para evitar contagios. ¿Alguna otra pregunta, Germán? Te agradecemos porque tenemos... Permítame preguntarle, el audio... Está muy mal el audio. Sí, ¿no? pero Junior, mira a ver si el doctor puede precisar. Dijo que estaba casa llena. De esos niños que están internos en el Robert Reed, ¿cuántos están con COVID? ¿Cuántos tienen COVID? ¿Cuántos niños tiene la unidad con COVID de los que están ingresando? 7 hasta el día de ayer. No sabemos si se han ingresado otros porque no tenemos reportes de entrega iguales, pero hasta la tarde de ayer teníamos 7 niños ingresados en la unidad de las 10 camas, por ejemplo. Es decir, que estábamos casi abarrotados, que se ha ingresado uno o dos pacientes más prácticamente llenos. Más tarde se da la información, los datos de entrega iguales. Dentro de esos pacientes tenemos uno muy delicado, de Barahona, de allá, con una neumonía bastante extensa y una condición muy delicada. Muy bien, muchas gracias al doctor Clemente Terrero,
director médico del Hospital Doctor Infantil Robert Rick Cabral. Regresamos con ustedes. Gracias, Junior. Gracias, Después, Junior, para el siguiente contacto contigo, que ya estarás fuera de las instalaciones hospitalarias, conocer la edad de ese niño de Barahona que está en estado más grave, según los datos que da el doctor. Entonces, conocerlo. Disculpen, hay falla de origen en el sonido, pero es en el área en el que están, en un hospital. El pasillo donde está. Es en el área, es dentro del hospital infantil. Vamos luego a hacer un contacto fuera para que ustedes puedan ver. Agradecemos la presencia en nuestros estudios en la mañana de hoy del doctor Mario Lama, quien es el director del Servicio Nacional de Salud. Muy buenos días, doctor. Buen día, Edith, ¿cómo está? Muy bien. Buen día, Doctor, antes de empezar esta conversación, le invitamos a un café. ¿Usted le gusta el café? Claro que sí. Entonces preferimos servirlo caliente acá para que sea agradable. Muchas gracias. Entonces comenzamos con el café de inmediato. Y aprovechamos, doctor, ¿ha tenido usted qué tantos Muchas espacios gracias. como para relajarse, sentarse y decir, ay, déjame tomar un cafecito, así, suavemente, ha tenido usted en los últimos días? No, en los últimos 9 meses no. No ha tenido ese espacio. No. Ha sido Agotador. ¿Usted Corrido. pensaba que era tan dura la cosa como...? Yo sabía que había mucho trabajo, pero encontramos varias crisis, no solamente la crisis de la pandemia, sino el sistema sanitario, como tú lo conoces muy bien, está arropado, estaba arropado y también todavía lo está en muchos otros aspectos, de cantidades de situaciones acumuladas, lo que indudablemente motiva a muchas horas de trabajo y para poder ir avanzando diariamente. ¿Y se sienten ustedes, usted como director del Servicio Nacional de Salud, satisfecho con los recursos que ha recibido? ¿Ha recibido suficiente respaldo del Ejecutivo para las cosas que han necesitado? Nosotros no hemos tenido ninguna situación de carencia. El presidente de la República y su vicepresidenta han dispuesto todo lo que sea necesario para el sector salud. Ha sido priorizado el sector y la gran dificultad que hemos tenido, sobre todo en esto, son los recursos humanos. Sí. Es una de las grandes limitaciones que tenemos en este momento. ¿Faltan médicos, Faltan enfermeras, médicos, bioanalistas? faltan médicos emergenciólogos, ¿Enfermeras? faltan médicos intensivistas. Enfermeras tenemos una buena cantidad. ¿Y por qué no nombran más? ¿No hay? Se está nombrando, pero recuerda que esto es un proceso de reclutamiento donde las competencias para determinadas áreas son específicas. Las enfermeras, hay una brecha muy amplia desde el mismo comienzo que inició esta gestión en todo el país. Sin embargo, se ha ido reforzando área por área, pero el problema está básicamente en las áreas críticas. Tenemos muy pocos emergenciólogos, tenemos muy pocos intensivistas, tenemos intensivistas incluso que han tenido que aceptarse que trabajen en varios sitios para que puedan dedicar algunas horas en áreas particulares. Doctor, ¿cuál es la situación? Nos gustaría un balance global suyo del tema de la ocupación hospitalaria en este momento. Sabemos que hay un incremento que ha llevado al gobierno incluso a disponer de ciertas medidas en el Gran Santo Domingo, pero eso se traduce, además de lo que nosotros estamos viendo de esa ocupación, en urgencias y necesidades, que ustedes tienen que habilitar camas y todo lo demás. ¿Cómo está ese panorama? Sí, mira, indudablemente el Gran Santo Domingo está teniendo una situación de incremento importante de coronavirus. Eso es evidente y eso se palpa en las casas donde todo el mundo conoce varias gentes en este momento que están afectados. En todo el entorno alguien tiene alguna persona conocida. Y eso también se ve en los hospitales. En estos momentos nosotros tenemos una ocupación muy importante en el Gran Santo Domingo, sobre todo en el Hospital Marcelino Vélez y en el Hospital Moscoso Puello, donde la ocupación siempre ha estado en los últimos 10 días entre un 95 y un 100%. Nosotros egresamos pacientes en la mañana y ya en la tarde Está lleno otra vez. Está lleno. Sin embargo, el Servicio Nacional de Salud es una red hospitalaria y en nuestra red nosotros vamos habilitando y llevando los pacientes, si se nos llena un hospital, a la otra área de hospital.
El Hospital Luis Eduardo Aibar es una gran estructura donde inicialmente teníamos 36 camas UCI y 60 camas para hospitalización. Se llevó a una extensión de 150 camas con posibilidades de seguir expandiendo y tenemos la posibilidad de convertirlas todas en unidades de cuidado intensivo. En el Luis Eduardo Aibar. Bien. En el Luis Eduardo Aibar actualmente tenemos disponibilidad en Secanop y uno que otros hospitales. Es muy diferente, la presión está en las unidades de cuidado intensivo. Sí. Las áreas de internamiento intermedia, tenemos buena disponibilidad en muchos hospitales, pero la situación está en el recurso limitado que son las unidades de cuidado intensivo. Yo quiero aprovechar este momento que ustedes me dan porque lo he visto repetitivo en todos los lados. La prensa y la gente está preocupada por la disponibilidad de camas. Nosotros estamos trabajando en eso y estamos trabajando para que siempre exista en algún lugar disponibilidad de camas. Sin embargo, esa no debe ser la preocupación generalizada. Nosotros deberíamos estar preocupados de que la gente se vacune, porque la solución a esta situación no es qué cantidad de camas podamos suplir. Es que no llegue la gente a la cama. Porque igual, seguimos ampliando, los pacientes van a seguir llegando y van a fallecer algunos de esos pacientes. Nosotros tenemos que enfocar la lucha contra el coronavirus en las dos formas de prevención que tenemos, que es la vacuna y es la prevención con las mascarillas, el distanciamiento y la reducción de la aglomeración. Si no trabajamos en esas dos vías, no habrá cantidad de camas, no importa. O sea, no importa que tengamos 1000 camas. Nosotros no queremos que 1000 camas se nos llenen de pacientes. Pero la realidad, doctores, es que se están llenando. Bueno, y que se está llenando. Y que una persona va a una clínica privada y le dice, no tenemos. Se está llenando porque hemos tenido un comportamiento que no va en relación a la situación que estamos viviendo. Todo el mundo sabe las aglomeraciones que existen y que existían en las discotecas, en los bares, en los restaurantes, en los espacios públicos, todo el mundo sin mascarilla, las medidas de prevención que son altamente conocidas y que tanto el Ministerio de Salud Pública ha difundido, la gente no la ha acatado por varias razones. Me dicen, bueno, ya estamos cansados, Sí. todo el mundo está cansado, pero estamos llevando enfermedad a nuestra familia, estamos llevando enfermedad y es mejor estar vivo y a las personas. Vivo y cansado. Fíjate lo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos, de tener cientos de miles de casos diarios, llegó a tener casi 200.000 personas diagnosticadas diarias, está teniendo menos de 30.000 casos ya diarios, incluso algunos estados circulan hasta sin mascarilla. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de la población se puso y se ha puesto la vacuna. República Dominicana es privilegiado entre muchos países de las Américas de contar con dosis suficientes de vacuna y que tener prácticamente vacuna para la universalidad de los dominicanos, y estamos teniendo campañas en contra de la vacuna y difusión de miedo contra la vacuna, y un porcentaje muy importante de las personas que están ingresadas, que están complicadas y que están falleciendo, no se han puesto la vacuna. Y si tú te fijas, Edith, tú que haces periodismo de investigación, la mayoría de los ingresados tienen menos de 70 años. La mayoría de los ingresados andan entre 40 y 65 años, porque esa población envejeciente fue la primera que se vacunó, acudió de forma masiva a los envejecientes, y las personas con enfermedades mórbidas fueron los primeros que se vacunaron y acudieron al llamado. Entonces, yo aprovecho para tratar de cambiar un poquito la cultura de que el coronavirus no se combate con camas. La cama es la respuesta a los caídos. El coronavirus se combate con este recurso que estábamos esperando durante tantos meses,
que es la vacuna y la prevención con las medidas físicas que se conocen. Doctor, tal como usted dice, bueno, lo primero es que yo estaba pensando anoche, digo, quizás habría que cambiar la cosa y decir quiénes se vacunan. En vez de decir los que no se vacunan, que los artistas, la gente que incide, las empresas, las instituciones públicas y privadas promuevan. A mí me llamó la atención que decía Alfredo Pacheco que en la Cámara de Diputados, de las 60 gente, 50 ya confirmadas y 10 que están bajo investigación, la mayoría no se ha vacunado. Entonces, es la Cámara de Diputados. Como que a esta altura de juego, en la Cámara de Diputados, la mayoría no se había vacunado. O sea, las instituciones tienen que trabajar para eso. En Proconsumidor, de 100 empleados en este momento, hay 40 que dieron positivo al COVID. Entonces, llevar una idea diferente. Yo me pregunto sobre los modos en que el gobierno está comunicando a la gente la necesidad de vacunarse y sobre, de alguna manera, las alianzas que está creando en las comunidades, en los grupos, porque miedo hay regado, mucha gente en las redes y demás. Y desinformación, pero mucha desinformación. Pero datos específicos, por ejemplo, nosotros saber, y si usted lo dispone, de los pacientes que han ingresado a UCI, ¿cuántos realmente se han vacunado, cuántos no se han vacunado? ¿Cuántos llegan ahí solo con la primera dosis? ¿Cuánta gente se dio la primera dosis y abandonó en el camino? O sea, ese tipo de situaciones. Ese dato no lo tengo porque ese dato lo maneja el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano que maneja todo este tipo de información. Pero en sentido general, yo te puedo decir varias cosas. Primero te puedo decir que la edad predominante ahora no es los envejecientes. Recuerdan que la mayoría de los que se complicaban antes de la vacuna eran los envejecientes. Ahora tenemos una población ingresada en unidades de cuidado intensivo que ha cambiado su rango de edad y efectivamente ocurre por la no puesta de la vacuna. Segundo, un gran porcentaje de los vacunados no tiene, de los ingresados en UCI, no tiene puesta la vacuna. Ninguna de las dos, ni la primera ni la segunda. El gran porcentaje no tiene ninguna de las dos. Un mínimo porcentaje ha tenido la primera. Claro, la primera todavía te confiere protección, pero no la real protección. Y el otro punto que quiero señalar, porque también dice, bueno, fulano se puso las 2 dosis y se enfermó. Sí, puede ocurrir, porque recuerden que no hay ninguna vacuna 100% efectiva. Exacto. Esta es una vacuna que puede rondar la efectividad entre un 70 y un 90%. Pero si te da la infección, la posibilidad de fallecer, la posibilidad de caer en una unidad de cuidado intensivo o en un ventilador se reduce drástica y significativamente. No es que no pueda ocurrir, pero se reduce enormemente. Entonces, la vacuna siempre será efectiva. La vacuna y siempre será segura. Es mucho más segura que no hacer absolutamente nada. Doctor, entonces, ¿qué cuesta un paciente en UCI? Millones de pesos. Dígale a la gente, para que tenga una idea, un paciente en Secanot, que es una unidad privilegiada para llegar, ¿qué les cuesta al Estado? Mire, un paciente puede costarle de una unidad en cuidado intensivo entre 500,000 pesos y 2 millones de pesos al Estado. Durante un mes. Bueno, el tiempo de estancia. Que dura, ajá. Sí, el tiempo de estancia. Porque 2 millones. Entre 500,000 pesos y hasta 2 millones, porque si tú calculas el costo, oxígeno, personal sanitario, analítica, los antibióticos, en caso de que se tengan infecciones coexistentes, 24 los horas. Antivirales, los antiinflamatorios que se utilizan, que son de alto costo. ¿Y el ventilador? ¿Qué cuesta un ventilador? Bueno, un ventilador, depende la calidad del ventilador. Cuando tú lo compras puede costar desde 500,000 pesos hasta 2 millones de pesos. Depende las características del ventilador. Y son equipos muy sofisticados que hay que estar dándole mucho mantenimiento y cambiando muchos sensores y muchos aditivos. Entonces, realmente... Pero faltan ventiladores aquí. Nosotros tenemos buena disponibilidad de ventiladores. En el día de ayer... ¿En el sector público? En el sector público, sí. El sector público está preparado en estos momentos, muy bien preparado. Claro,
¿En el día de ayer, decía En el usted? día de ayer llevamos 20 ventiladores adicionales a Ciudad Sanitaria. En el día de hoy llegan 9 ventiladores adicionales. ¿De dónde? ¿De China? Llegan de diferentes países que han algunas partes donado y otras que el mismo Estado, a través del Servicio Nacional de Salud y el Ministerio, han hecho procesos de licitaciones y adjudicaciones a muchas empresas. Hoy llegan 9 ventiladores adicionales, o sea, 20 ayer, hoy 9, también hoy llegan 8 CPAP y seguirán llegando muchos ventiladores. Ahora, yo no quiero que esto le dé seguridad a la gente. Claro. Como dije ahorita, no es el problema de tener una cama disponible ni un ventilador, es que no queremos que lleguen, porque muchos de los que llegan no salen. Ustedes lo saben. Esa es la O realidad. sea, Doctor, un paciente cuando cae en ventilador tiene una alta probabilidad también de quedarse ahí. bueno, hay un La gente lo sabe. hay un La gente porcentaje que puede, importante que salen, pero hay otras veces que no salen. Entonces, la seguridad no es usted saber que usted tiene una cama disponible en Secanop ni en Ciudad Sanitaria. La seguridad está que usted se debe poner su vacuna y que debe seguir protegiéndose. Ahí es que tenemos que llegar a ese nivel de conciencia que me extraña que siendo este un país tan inteligente, tan informado, con una capacidad de lógica increíble. Aquí los dominicanos deducen todo. Entonces, sin embargo, esta enfermedad le ha chocado en la cara a los dominicanos y se han dejado crear una cultura contra vacuna, de miedo para Pero, la doctor, vacuna. tenemos casi 4 millones vacunados, tampoco es que O sea, que el estamos tan mal, 40% tan mal. se Lo vacunó. que pasa es que ha bajado mucho la presencia. Nosotros quisiéramos tener más, porque tenemos la disponibilidad de poner más y hacerlo, aunque República Dominicana ha roto récord en tiempo y en cantidad de vacunados, tenemos la logística, el equipo preparado para hacerlo más rápido y salir más rápido de esta situación. El Estado tiene los recursos y está llamando a la población a utilizar estos recursos. Y mientras más rápido utilicemos estos recursos, más rápido podemos comenzar a hacer la normalidad en tiempos de COVID que mucha gente está esperando. ¿Cuántas vacunas hemos recibido actualmente? ¿Y cuándo se esperan Mira, las otras? yo no Pfizer? llevo el control, pero hace 2 o 3 días llegó otro 1 millón más de dosis de vacuna. Nosotros tenemos en inventario millones de vacunas en estos momentos. Llegó uno y más los que están en reserva. Tenemos dosis Hay suficientes disponibilidad. y seguirán llegando dosis de vacuna de esta y de otras, porque el Estado tuvo la capacidad de hacer negociación con la mayoría de las empresas que están produciendo vacunas. Algunas no han cumplido en tiempo, pero tendrán que llegar en algún momento y la estamos esperando, y en cualquier momento comenzarán también a aplicarse otros tipos de vacunas, que todas son efectivas de una u otra forma, la vacuna. Doctor, sí, como se lo estamos preguntando a todos los funcionarios públicos, se lo preguntábamos a Pacheco, que decía, bueno, 60 empleados contagiados, Proconsumidor 40 de 100. En el caso del Servicio Nacional de Salud, ustedes tienen un gran personal. Sí. ¿Cuántas personas tienen afectadas? Como somos proveedores de servicios de salud, una gran cantidad de nuestro personal entró en la fase de personal sanitario. Y te puedo decir que sí tenemos casos, pero no con la cantidad de casos que otras instituciones presentan, porque nuestro personal entró en las primeras etapas de la vacunación. Nosotros entramos en la fase 1B. ¿Y tuvo resistencia de gente del personal que no quisiera ponerse la vacuna? El personal que labora en el servicio acudió con mucho entusiasmo, y se están viendo los resultados. Uno que otro paciente, uno que otro caso en todas las instituciones existen, pero no son casos graves porque ya tienen cierta protección e inmunidad que le permite combatir con efectividad
la enfermedad. Nosotros en el servicio no tenemos situaciones importantes en este momento. ¿Sugiere usted, doctor, que volvamos al teletrabajo en algunas empresas? Yo sugiero que acojamos las medidas de protección, porque no importa que tampoco usted no trabaje si no tiene un comportamiento fuera del trabajo adecuado. Nosotros tenemos personas que hacían teletrabajo, pero luego salían sí. a comer a un restaurante, 20 gente, todos juntos, sin mascarilla, o se le iban a una discoteca y entonces se contagiaban, no en el trabajo, se contagiaban fuera del entorno. No es el trabajo no es el problema, el trabajo es el comportamiento y nuestra capacidad de adherirnos a los protocolos. No importa las medidas que establezca el Estado si la población no se adhiere y no se compromete a las medidas. De todas maneras, médicos como el doctor Pedro Ureña esta mañana, que compartía en su cuenta de Twitter, y se lo estaba compartiendo un poco más temprano a la gente, juzgan de insuficientes las medidas adoptadas para el Gran Santo Domingo, lo que se ha hecho una reducción básicamente de horario, y hay entidades de diversión y demás que trasladan los horarios y tenemos esta situación. ¿Ustedes valoran la necesidad que sugieren los epidemiólogos sanitarios de República Dominicana en cuanto a las medidas que se están adoptando? Mira, Edith, el Gabinete de Salud se reúne con mucha frecuencia en la semana, revisamos la evolución epidemiológica de la enfermedad y indudablemente a medida que la enfermedad va teniendo un comportamiento, se van ampliando o restringiendo las disposiciones. El presidente de la República ha emitido un decreto donde comienzan a incrementarse las restricciones a partir de mañana y el comportamiento epidemiológico irá diciendo qué hacer. Esto es un proceso vivo, un proceso activo que se irá restringiendo o ampliando las libertades públicas dependiendo del comportamiento de la enfermedad. Algunos valoran que a este gobierno se le hace muy difícil meterse con el sector empresarial. O sea, el sector empresarial, la idea de los negocios, de su estabilidad, incluso aquellos que no son prioritarios para el funcionamiento de las cosas, que se vean lo menos afectados posible. Y dicen que hay más, doctor, que hay más interés en la economía que en la propia vida de... Tenemos un año y 2 meses combatiendo la enfermedad. La universalidad es el todo. Y hay que tratar de hacer un equilibrio entre la salud y la convivencia. Todos los países han tenido grandes situaciones económicas, reducción de sus ingresos, incremento del costo de la vida, y entonces no podemos tener un enfoque tubular, es un estado que es el todo, y ese equilibrio hay que buscarlo. Economía sin salud no es nada, salud sin economía tampoco lo es. Entonces hay que buscar el punto de equilibrio que le permita a los dominicanos, el mismo Estado, poder seguir hacia más adelante. Tenemos que irnos a la pausa, pero bueno, ya sabemos, simplemente como enunciados, tenemos una situación crítica en el Gran Santo Domingo. ¿Qué otras provincias ustedes están teniendo que aumentar capacidades? No, solamente hemos tenido que aumentar capacidades en el Gran Santo Domingo. Hay algunas otras provincias que sí hemos tenido ligero incremento, pero la situación principal es el Gran Santo Domingo. Doctor, ¿cómo se explica que una provincia como la Altagracia tenga 6 camas de intensivos en el servicio público? Bueno, es muy limitado el servicio de salud en la Altagracia. Es muy limitado el servicio de salud en el país, Edith. Nosotros teníamos, por ejemplo, un hospital regional como el Taiwán, que durante 15 años laboró sin una unidad de cuidado intensivo. Increíble. Entonces... y tienen 2 provincias sin una cama de COVID, que son Elías Piña y El Ceibo. Pero esto está cambiando. ¿Y San Cristóbal? ¿Qué pasa en San Cristóbal? Esto está cambiando, se están diariamente fortaleciendo las diferentes unidades de servicio. Nosotros encontramos un servicio de salud destruido, sin equipamiento, con grandes dificultades en recursos humanos y sobre todo con una infraestructura que más del 50% de los hospitales tienen una condición muy deplorable y casi un 70% de todos los centros de atención primaria estaban en una situación abandonado y deteriorado.
Doctor, muchas gracias. Otro día vamos a conversar sobre eso y sobre lo que ha sido esa experiencia. Le agradecemos que usted haya estado esta mañana y es muy útil para la gente tener este tipo de conversación. Agradecemos al doctor Mario Lama, que es el director del Servicio Nacional de Salud. Vamos a ir a la pausa y estamos regresando, aún nos queda más aquí en su programa El Día.